para todos. Gracias por conectarse Daniel, por conectarse Tania. El día de hoy vamos a continuar con dudas e inquietudes referentes a la evidencia de codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Partido, porque es muy importante que ustedes sigan este paso a paso. Recuerden que estamos en la fase de ejecución, ingresamos en actividad de proyecto 7, después ingresamos en el material construcción de aplicaciones con Java. Bueno, una vez ustedes ya estén en el módulo, van a estudiar, ingresan en el módulo, encuentran la introducción y nos explica cómo conectar la base de datos con Java JDBC. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan este módulo. Videos, video paso 1, con una explicación cómo conectar la base de datos, y video paso 2, también en el que se le da, es consecuente para la explicación de la conexión de la base de datos. Yo espero que ustedes hayan observado esos videos, ya que pues nos explican de una forma muy concreta cómo realizar la evidencia. Recuerden que el objetivo de la evidencia nos dice que es la codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizando la codificación del módulo del proyecto, realizando las conexiones con la base de datos por medio de ¿quién? De JDBC, tomando como referencia lo visto en los componentes formativos, construcción de aplicaciones con Java. Bueno, en este caso es importante, cuando ustedes realizan la conexión, nos dice que el código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, nombramientos de métodos, nombramiento de clases y nombramiento de paquetes. También esta conexión de base de datos debe permitir lo que es tener las funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. Bueno, y de paso, es importante que ustedes, yo les entregué un material de apoyo donde encuentran el link para descargar el conector de Java.8 0.26, que es muy importante para que realicen la conexión, también el instalador de Java y algunos ejemplos también de cómo ustedes pueden conectar la base de datos al módulo en el momento que hayan realizado la evidencia. Entonces, nos gustaría escuchar a Daniel, a Tania, qué inconvenientes se nos ha presentado en el desarrollo de la evidencia. Si intentaron realizar la evidencia, ¿cómo les fue? Daniel o Daniel. Sí, Hola, cuéntanos, Daniel. la verdad, yo todavía no he empezado a realizar la evidencia, pero pues vi todo el material y descargué las aplicaciones, pero no he comenzado todavía como tal a darle finalidad a la evidencia. Ah, bueno, pero entonces, Bueno, ¿quién de pronto tiene dudas o inquietudes? Mucho gusto. No, de momento de lo que he visto, yo creo que me ha quedado bastante claro, como las Genial, conexiones, todo lo que hay que descargar y etcétera. perfecto, excelente. Tania, ¿de pronto alguna duda respecto a la evidencia? Bueno, creo que Tania tampoco tiene dudas. Entonces, vamos a compartir, entonces, bueno, aquí se conecta otro compañero. Conecta Edinson. Buenas tardes, Edinson. Bueno, Edinson, ¿de pronto tiene alguna pregunta sobre la evidencia? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Los videos son muy corticos. Uno tiene una duración de 10 minutos, el otro tiene una duración también creo que de 10 minutos. Vamos a colocar el primer video, lo terminamos y si hay alguna duda, damos explicación. Si no hay dudas, seguimos con el siguiente video. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar. Gracias. Explorar cómo conectarnos a una base de datos
MySQL a través de nuestro lenguaje de programación Java. Y en este caso vamos a utilizar el JDBC en un entorno que nos permite a nosotros configurar todo lo necesario para que funcione perfectamente. El entorno que vamos a usar en este caso es el entorno de Eclipse Apache, y en él vamos a ir configurando nuestro proyecto y lo vamos a crear. La idea es que podamos al menos crear los drivers, cargarlos, podamos generar una conexión exitosa, y vamos a tener un video parte 2 en el cual ya vamos a hacer al menos alguna consulta. Pero en esta primera parte entonces vamos a tratar, lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro JDBC, porque la idea y nuestro objetivo es aprender a configurar ese proyecto en Eclipse, agregando el conector de JDBC y escribir código para conectar, consultar y cerrar con la base de datos la información que nosotros necesitemos. Así que en algún momento vamos a tener que descargar ese conector. Yo les recomiendo este enlace, es el repo.maven.org. Allí van a encontrar muchos conectores. Yo en este caso voy a utilizar el conector MySQL Connector Java 8.026.jar. Una vez que lo tengamos descargado, también podemos utilizar la página directamente de MySQL, y allí también podemos buscar nuestro conector. Así que si ya lo tenemos descargado, nos vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a crear nuestro primer proyecto. Simplemente nos vamos a ubicar en la parte de New Project, y cuando estemos en New Project hay varias opciones. Estaba Java with Maven, o Java with Gradle, o Java with Ant. Yo voy a utilizar Java with Ant en este caso. Y una vez que lo tengamos, vamos a seleccionar la opción de Java Application. Vamos a dar un Next, y con este Next podemos crear cualquier ejemplo. Yo en este caso lo voy a dejar Java Application 13 para dejarlo por defecto. Cuando ya tenemos desarrollado nuestro código, él nos va a generar un proyecto como el que ustedes están viendo en este momento. Acá dice Java Application 13 y nos va a traer el source package, donde nosotros vamos ahora a configurar nuestro proyecto. Lo interesante es que en la parte de libraries ustedes van a ver que aparece nuestro JDK. En este caso yo tengo el 20, y es allí donde vamos a cargar entonces nuestra librería. Así que lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en library y darle un botón opuesto y adicionar nuestro jar. Pero primero, si queremos ensayar o mirar cómo se está ejecutando este código, nosotros podríamos acá utilizar un system.out. Podríamos por acá simplemente decirle que nos imprimiera algo que nos permitiera a nosotros mostrar información para verificar algo que nosotros deseemos sin ningún problema. Este es un código que nos permite a nosotros mostrar información. Cuando a veces se nos olvide cómo mostrar o sacar esta información, a veces podemos utilizar un comando que dice sout, y con él nosotros también podríamos sacar la información que nosotros deseamos para desarrollar la información. Lo importante cuando estamos desarrollando cada una de estas líneas es que nosotros aprendamos a desarrollar o a mostrar en pantalla en Java cómo trabajarlo. Así que digamos que en este caso me voy a traer esta línea y la vamos a colocar acá simplemente como para que salga una observación de lo que nosotros deseamos. Y vamos a colocar en este caso probando, ¿sí? Probando aplicación. Vamos a guardar los cambios, simplemente tendríamos que venir acá y darle un clic en Run, y él nos debería aparecer probando aplicación en nuestra terminal. Así que nuestra aplicación está lista, pero no hemos cargado nuestro conector JDBC. Aquí nos vamos a ubicar en la parte izquierda en una de las carpetas que están dentro del source package, y vamos a buscar específicamente libraries. Vamos a dar un botón derecho, y en ese botón derecho vamos a escoger la opción que a nosotros en este momento nos aparece como Add Jar. Allí noten que nos aparecen ya en el directorio donde tengamos nuestro JDBC, lo vamos a cargar. Yo voy a tomar en este momento el MySQL o el MySQL Connector Java 8.0.26 y le vamos a dar a abrir. Lo que va a ocurrir es que una vez que lo realicemos, él va a cargar todos estos paquetes para que nosotros podamos realizar nuestro primer ejercicio de conectarnos a la base de datos. Esta parte de conectarnos a la base de datos son unas líneas bastante sencillas, y en ello lo único que nosotros vamos a encargar es traernos un código como el que estamos viendo en este momento. Ese código nos va a permitir a nosotros generar
la información de las variables, entonces en algún momento vamos a necesitar sí o sí tener presente que vamos a desarrollar una aplicación que nos está pidiendo la información de nuestro puerto, el host, que en este caso para nosotros sería el localhost, el 3306, donde vamos a tener la base de datos que es prueba, el usuario que sería root, si lo tenemos con contraseña, pues en este caso yo lo tengo del 1 al 9, y luego nuestro método principal de Java, allí vamos a crear una instancia en la cual nosotros la vamos a llamar app, y en esta app vamos a empezar a generar toda la información. Luego de que tengamos ya nuestro método principal, vamos a tener un método donde vamos a tener algunos elementos para poder traernos la información de las variables que hemos creado nosotros en este caso. Hemos creado host, port, DBName, user y password. Podrían tener otro nombre en español, yo lo he colocado de esta manera. Y luego vamos a crear una variable URL que va a contener cada una de las variables que nosotros hemos generado. Terminada esta información, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer un cache, es preguntar si realmente está funcionando. Entonces lo primero que vamos a tratar de mirar es si está cargando el drive, si la conexión se ha establecido, y en el caso de que no se haya establecido, pues simplemente pues decir que hay un error de conexión o que hay un error cargando la información. Vamos a imaginar que entonces ya nuestro código está funcionando y le vamos a dar clic en Run. Una vez que le damos clic en Run, ya está cargando la información. Noten lo sencillo que ha sido. Simplemente aparece driver cargado exitosamente y conexión establecida, digamos, exitosamente. Esto quiere decir que ya estamos conectados a nuestra base de datos, que en este caso nosotros se llama prueba, y para ello nos damos cuenta porque si yo, por ejemplo, colocar acá, no sé, voy a colocar pruebita y guardo los cambios, y si yo lo doy a ejecutar, noten que dice el driver se ha cargado exitosamente, pero la base de datos, hay un error al establecer la conexión porque se desconoce la base de datos pruebita. Ahora vamos a imaginar que es prueba, que está bien la información, pero que le vamos a quitar un carácter a nuestra clave y vamos a darle acá de nuevo. Ahora nos dice, mire, está bien, pero hay un problema con la conexión. Hay un acceso denegado para ese usuario y se solicita password y no se está dando. De esta manera nos estamos dando cuenta que sí nos estamos conectando a la base de datos que corresponde prueba. Estas son las tablas que se encuentran en prueba y acá tenemos usuario. En nuestro próximo ejercicio vamos a tener que verificar cuál es el describe o el formato que tenemos. Entonces vamos a repetir una vez más este ejercicio tan sencillo. Recuerden, si vamos a traernos nuestro conector de JDBC, lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto, dentro de las categorías que se tienen, no vamos a escoger un Java with Maven ni Gradle, sino que vamos a escoger Java with and, y allí entre los proyectos aparece Java Application, Class Library, Project with Existing Source, Modular Project y Java Freeform Project. Vamos a escoger la primera, Java Application. Nos va a dar por defecto Java Application 14. Vamos a colocar que no lo vamos a poner de esa manera, sino que le vamos a colocar Projectico, para que vean lo sencillo que es. Proyectico, una vez que queda el proyecto, le vamos a dar Finish, y una vez que estemos establecidos, él nos va a mostrar el código de lo que nosotros tenemos. Recuerden que hace un momento yo les decía que acá podemos nosotros simplemente decir un system.out, un println, ¿sí? Y en ese println podemos verificar que estamos realmente conectados o ejecutando el archivo. Entonces vamos a colocar en prueba. En prueba. Vamos a guardar esos cambios. Podemos simplemente darle un clic en Run, o a veces, para que ustedes lo tengan presente, cuando ustedes generen estos proyectos, acá en la opción de Proyectico, en el botón derecho, pueden dar Clean and Build. Es una manera de ejecutar y mirar si tenemos errores. En este momento nos dice que exitosamente se ha construido, y lo único que nos faltaría es venir y ejecutar el proyecto, que en este caso nos podríamos venir y ejecutar donde dice Run. Y nos aparece en prueba. No hemos cargado nuestra base de datos, o sea, no hemos generado aún el conector. Recuerden que debemos venir al apartado donde aparece Libraries, y una vez que estemos en Libraries, botón derecho, le damos a adicionar el jar y escogemos nuestro conector de MySQL Java 8.0. Allí lo tomamos e inmediatamente ya vamos a tener toda la información que se requiere para ello. Como la idea es simplemente como practicar y utilizar este tipo de proyectos,
nosotros podríamos traernos la información que estamos trabajando en nuestro Java 12. Y en Java 12 recuerden que nosotros hemos ido generando un archivo en el cual ya tenemos toda la información que nosotros necesitamos. Pero podríamos decir que nos vamos a traer este archivo para hacer un poco más corto lo que estamos trabajando, y en Proyectico, vamos a buscarlo por acá, nos vamos a traer esta información, vamos a borrar todo lo que tenemos y vamos a pegarlo. Recuerden que los proyectos tienen el nombre del archivo. Nuestro archivo se llama proyectico.java. Entonces vamos a venir acá en el package, y en el package vamos a tener que decir que este es Proyectico, para que sea un poco más sencillo. Proyectico. Y acá vamos a colocar Proyectico en mayúscula. También vamos a tener que hacer cambios donde estemos instanciando nuestro archivo Proyectico. Y vamos a tener que generar acá un cambio, porque entonces este no se va a llamar Java, sino que se va a llamar Proyectico. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a cambiar acá y vamos a decir que esto es Proyectico. Este no lo necesitamos. Acá iría una C. Este tampoco lo vamos a necesitar. Vamos a verificar por acá qué más tenemos. Vamos a guardar los cambios. Podríamos ejecutar. Y acá simplemente nos está diciendo, mire, hay un error, no se logra conectar. Pero recuerden que yo en el ejercicio anterior he quitado el 9. Entonces vamos acá en nuestro password y volvemos a ejecutar. Y ahora nos dice driver cargado exitosamente y conexión exitosamente. Entonces hemos logrado en este momento hacer el uso del JDBC en Java, que es fundamental para interactuar con nuestras bases de datos, en este caso el motor de base de datos de MySQL, y automatizar tareas de gestión de datos. Si te hago... En la primera parte que nos explica la parte de la conexión de la base de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tania, Daniel, Edinson. Bueno. Entonces no hay preguntas hasta ahí. Vamos a observar la segunda parte, es corta también, y al finalizar, si hay alguna duda o pregunta, entonces nos indican y finalizamos la sesión. ¿Listo? Bueno. Base de datos a MySQL. Recuerden que estamos trabajando en Java. Y en este caso, en el último video, para quienes estén interesados en aprender cómo conectar la base de datos, en la parte superior de este video va a aparecer la parte 1 de lo que hemos empezado a trabajar para aprender a conectar nuestra base de datos con MySQL. Nosotros habíamos quedado en este apartado, ya habíamos logrado que nuestro proyecto tuviera una conexión establecida a la base de datos, pero ahora lo que deseamos es realizar una consulta, de modo que cuando nosotros miremos nuestra base de datos podamos ver la información como lo estamos viendo acá. Tenemos una tabla de usuarios que pertenece a la tabla, a nuestra base de datos prueba, y deseamos ver esta información y que nos lo mostrara en la terminal. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de el Java Application 2 o 12 que nosotros ya tenemos, y allí nosotros dentro de Java Application hemos generado dentro del source digamos como dos archivos. Uno de ellos, el primero, que corresponde a cómo nosotros lograr conectarnos y que se verifique la información. Entonces recuerden que lo único que tenemos que hacer es verificar, mostrar la información que tenemos, y cuando nos sale este error, porque la idea es aprender también a leer la sintaxis que nos muestra nuestro framework de editor de código, nos está diciendo el driver está cargado exitosamente. Lo que existe es un error de establecer la conexión. Hay un acceso denegado para este usuario root, revise porque se solicita un password. Nosotros podemos venir en la parte superior y verificar, y vamos a notar que obviamente el password no es el que corresponde. Recuerden que en nuestro video anterior terminaba en 9. Vamos a guardar esos cambios para corregir. Y con ello ya tenemos entonces el driver cargado y la conexión establecida. Vendría entonces una práctica muy sencilla, y es crear, siempre recomiendo para aprender a realizar estas pruebas, crear un archivo nuevo, y en ese archivo nuevo nosotros empezar a generar información. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente nos ubicamos dentro de nuestro paquete de Source Package, y allí donde aparece Java Application, nosotros le vamos a dar un botón opuesto donde dice New, vamos a escoger Java Class, ¿sí? Y en esa Java Class nos va a generar un archivo nuevo, y nosotros podríamos colocarle acá
conexión, ¿sí? Conexión, y voy a colocarlo en este caso, dado que nuestra base de datos se llama prueba, conexión prueba. Vamos a ponerlo de esta manera. Le damos finish y él nos va a crear, siempre que creamos una clase en Java, pues él va a crear el nombre de la clase y va a aparecer tal cual como nosotros lo hemos puesto en nuestro archivo, así también se va a llamar la clase. Tengamos eso muy presente para aquellos que ya han ido aprendiendo a manejar en Java. Pero como no es un curso de Java, sino conectarnos directamente, voy a venir a la conexión. Allí ya tenemos un código y este es el código que nosotros vamos a desarrollar. Es un código muy corto, pero que nos ayuda a nosotros a mirar cómo vamos a trabajar con él. Entonces, ustedes van a encontrar que allí nosotros ya tenemos establecido primero unas librerías que tenemos que importar y dentro de ellas están Statement, SQL Exception, el Result Set, el Drive Manager que necesitamos y Connection. Vamos a encontrar nuestra clase y en la clase Connection ustedes se van a dar cuenta que aparecen de nuevo las 5 variables private que nosotros siempre vamos a utilizar para conectarnos a una base de datos. El host, que es el 127.0.0.1, en este caso el localhost, el puerto por defecto que nosotros utilizamos en MySQL, que es el 3306, prueba, que sería el nombre de la base de datos, el root, no se recomienda, pero lo vamos a dejar por ahora así, y nuestra clave sencilla. Siempre tenemos que verificar que tengamos acceso a nuestra base de datos. Yo ya he hecho acá la prueba y aparece que estamos en la tabla usuarios que pertenece a la base de datos prueba. Y acá hemos utilizado un comando que es bien importante para nosotros desarrollar y es el describe. Acá podemos decir describe usuarios, un punto y coma siempre al final. Y acá nos va a mostrar la estructura con la que nosotros hemos creado cada uno de ellos. El file, que son los campos, nos dice que tenemos un ID, nombre, apellido, correo, contraseña y fecha de registro. Y el tipo, el null, la clave si tenemos unitaria o primaria y lo que tengamos por defecto. Pero ya que tenemos esta información y lo que deseamos es realizar una consulta, vamos a verificar luego un método que nos conecta y nos permite hacer, digamos, nuestra conexión y consultas. Entonces, allí volvemos a colocar la URL que yo les explicaba al inicio de nuestro primer video. Luego vamos a verificar que tengamos la conexión y que tengamos al menos 2 anuncios donde diga realmente se ha cargado exitosamente y hay una conexión establecida. Y allí, luego de que empecemos y nos estemos de acuerdo, aparece la magia y es hacer el select asterisco from usuarios. Esta consulta nosotros la traemos directamente desde MySQL. Entonces yo, por ejemplo, acá utilizo select asterisco from usuarios. Vamos a mirar que nos muestra la información de los usuarios que pertenecen y tendríamos en este momento 13 registros. Si verificamos esta información, realmente no son 13, creo que son, al final nos está diciendo que son 10, según la información que tenemos acá, 10 elementos. Vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 filas. Pero como tenemos esta información, vamos a utilizar una de las estructuras de control para programación y vamos a utilizar un while, y con el while vamos a ir haciendo como el llenado de los datos que nosotros deseamos traernos, y debemos traernos sí o sí cuando utilicemos los métodos de result set, es decir, el nombre de cada uno de los campos tal cual como lo tenemos dentro de nuestra base de datos. Aquí incluso en este código no habría problema, yo incluso puedo colocar acá código y no tendría problema si yo lo cambio, para dejarlo de esta manera. Y una vez que yo lo tenga, digamos ya cargado, pues simplemente dentro de nuestro método principal lo que vamos a hacer es instanciar el objeto que yo deseo y ya con ese objeto traerme el método que en la parte superior en Java yo he creado como Connect and Query. Si ya todo está bien, recuerden, para evitar fallos, ustedes simplemente se ubican dentro de su proyecto, dan un botón derecho, le dan clic, Clean and Build. Lo ideal es que salga un Build Successful, significa que está construido exitosamente, y ya después vamos a dar un botón derecho de nuevo para decir Run, que es ejecutar. Y allí nos va a mostrar la información que nosotros tenemos. Pero tengan presente que cuando yo ejecuté mi código, corrió todo el código y él está cargando realmente o ejecutando el Java Application 12. Y yo en este caso no deseo que ejecute el Java Application 12, sino que deseo que ejecute directamente conexión 1. Entonces, para no ejecutarlo todo, me ubico propiamente en este archivo, voy botón derecho y lo doy From File. Ya no estoy corriendo todo mi proyecto, sino solo este archivo.
le damos botón y noten que inmediatamente en nuestra terminal, en el output, empiezan a aparecer cada uno de los registros que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Es decir, que de esta manera nosotros hemos logrado conectarnos a nuestra base de datos, a la tabla de usuarios de la base de datos prueba en MySQL, utilizando dentro de las propiedades que tenemos en libraries, utilizando el MySQL Connector Java, que lo realizamos en nuestro video anterior, y hemos realizado una consulta. Acá está el query, hemos creado una variable query tipo string, donde nosotros hemos dicho select asterisco from usuario, y podemos mostrar la información, porque noten que luego estoy colocando acá un anuncio donde dice ejecutando la consulta, ¿sí? Vamos a colocar acá en connection 1, vamos a colocarlo acá, connection 1, ¿sí? Si deseamos podemos guardar los cambios, y si yo vuelvo y ejecuto esta información, recuerden que voy a ejecutar todo el proyecto, y lo que yo deseo es ejecutar directamente este archivo. Y a veces nos aparece la opción de que yo pudiera escoger acá el archivo si está seleccionado, pero por lo regular yo siempre recomiendo que lo hagamos en el run file, y vamos a verificar una vez más que aparece el driver cargado exitosamente, conexión establecida exitosamente, y dice acá ejecutando la consulta en connection 1, y nos dice qué es la consulta que estamos desarrollando, que sería select asterisco from usuarios, y nos va a mostrar toda la información de nuestra base de datos. Recuerden que podemos descargar nuestro MySQL Connector de este enlace que les estoy compartiendo, y estamos utilizando Apache Eclipse, que es una versión bastante interesante para trabajar en Java, y al mismo tiempo estamos trabajando con el motor de base de datos de MySQL, y para ello sí o sí debemos utilizar el JDBC de MySQL Connector. Tengamos presente que siempre vamos a tener necesidad de conocer los datos previos de nuestra base de datos, de nuestro conector, de saber cuál es la contraseña y el usuario que nosotros hemos venido desarrollando. Dadas las cosas, entonces hoy hemos aprendido ya no solo cómo configurar un proyecto en Eclipse, sino que también ahora ya sabemos cómo agregar nuestro conector, y también cómo realizar una consulta ya teniendo nuestro conector en nuestro proyecto, y esto nos permite de manera sencilla interactuar con nuestra base de datos y automatizar tareas para la gestión de información. Si te hago... Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Daniel, Tania, Edison. Si todo es correcto, por favor, damos una manito, un icono de manito de que todo fue correcto. Sí, todo se entendió. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Tania. Gracias, Daniel. Para Edison, ¿todo fue correcto? Bueno. Ingeniero Alexander, no sé si quiere hacernos algún aporte o dejamos ahí ya. No, pues pienso que todo está muy claro, entonces para que ustedes puedan continuar, la única recomendación que les hago es cualquier duda o inquietud. Los videos son muy claros en la manera como tenemos que trabajar. Tengan presente que cada que ustedes vayan a desarrollar sus aplicaciones, si seguimos el paso a paso de crear nuestras vistas en HTML para ver la información y cómo conectarnos a la base de datos, lo cual es bastante sencillo cuando creamos nuestro controlador, pues vamos a lograrlo. Entonces, pues les deseo muchos éxitos y espero que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias para todos por conectarse. Gracias. Bueno, nos vemos dentro de 8 días.